Bueno, en primer lugar me presento, mi nombre es Rubén Martínez, soy trader algorítmico, gestor de capitales y también soy fundador de la comunidad de trading algorítmico La City y aprovecho pues antes de comenzar este vídeo que voy a responder unas cuantas preguntas que me han hecho por parte de Strategic One pues para dar precisamente pues las gracias por la oportunidad y por estar aquí y espero que estas preguntas pues le puedan servir o esta respuesta, mejor dicho, le pueda servir a algunas personas oye, pues en su día a día para crear mejores estrategias o incluso para cambiar la mentalidad o, digamos, algunas cositas que puedan favorecer a estos traders algorítmicos. Así que no me extiendo más. Tengo aquí las preguntas, todo un poco analógico porque me las he apuntado para ir respondiendo una a una y nada, más al lío. La primera pregunta es ¿cómo comienzo en el trading algorítmico? Y realmente esto hace aproximadamente unos 8 años y yo ya empiezo a darme cuenta de las limitaciones que tiene hacer trading discrecional. Veo que una estrategia que yo utilizaba de scalping, pues no sabía si realmente en el futuro iba a seguir funcionando. Entonces eso ya empieza a rondar en mi cabeza y empiezo a pensar qué sucedería en el caso de que esa estrategia deje de funcionar, cómo podría reemplazarla, cómo podría hacer para aplicar más estrategias y no depender de una sola, cómo podría automatizar todo eso y empiezo a buscar información. Por aquel entonces había muchísima menos información sobre trading algorítmico en Internet, pero por suerte empiezo a tirar del hilo y empiezo a formarme como trader algorítmico porque lo que yo estaba buscando también es hacer del trading pues un negocio. La siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo me llevó a tener resultados y cómo? Pues realmente me llevó años porque me costó entender, soy un poco lento y me costó entender que realmente por más que yo complicase las cosas, yo empecé a intentar aplicar cosas pues cada vez más complicadas poco a poco a medida que iba aprendiendo, intentaba aplicar modelos complejos, intentaba, digamos, complicarme la vida porque yo pensaba que en ese camino de que cuanto más complejo, pues mejor o más rentabilidad iba a poder obtener. Entonces, me costó darme cuenta, o sobre todo me costó tiempo darme cuenta que eso no era así y que realmente por más que intentase complicar las cosas, más no era mejor, ¿no? Mejor es mejor, dicen, pues al final la filosofía esa, cuando cambié el chip y dije, ok, voy a aplicar cosas que realmente puedan ser más simples, pero que funcionen. O sea, que yo sepa 100% que funcionen y no intentar aplicar cosas sofisticadas, que no quiere decir que no funcione, pero claro, cuando uno está comenzando, la regla del 20-80 y es, hay que intentar aplicar cosas, ser muy práctico e intentar pues aplicar cosas que realmente puedan dar resultados porque si no, lo que sucede normalmente por el camino es que nos quemamos. Y cuando cambié el chip y dije, vale, yo no quiero ser investigador de trading, yo lo que quiero es ser trader rentable. Cuando cambié esa mentalidad y cuando empecé a fijarme en traders que estaban teniendo resultados o que estaban en el nivel en el que yo quería estar, fue cuando empezaron a cambiar esos resultados. Nos preguntan también qué es lo que más me gusta del trading algorítmico. Pues lo que más me gusta del trading algorítmico es que se adapta muy bien a la filosofía o a mi estilo de vida. A mí me gusta el trading y me gusta investigar sobre estrategias, ver qué patrones están funcionando. Me gusta hacer esa parte de trabajo, o sea, no soy una persona que no le gusta hacer eso, pero sí que también me gusta tener la parte de flexibilidad, es decir, me gusta la libertad de un día poder trabajar 8, 10, 12 horas y el día siguiente, si me quiero organizar, no trabajar ninguna. Entonces, esa flexibilidad unido con la posibilidad de tener todo automatizado, tener todo en base a datos, que yo sepa que está funcionando, que yo tenga la confianza de saber que está funcionando porque lo que estoy aplicando está respaldado por datos y no porque me lo ha dicho una persona o porque lo he escuchado por ahí, no, sino que realmente está respaldado, es lo que más me gusta del trading algorítmico. Es decir, tener o sentir que tengo el control de todo lo que estoy aplicando es sin duda lo que más me gusta de todo esto. La siguiente pregunta es muy interesante y pregunta sobre el flujo de datos que yo estoy aplicando a día de hoy y si lo puedo compartir. Realmente, sobre el flujo de datos, que podríamos aquí hablar de tecnicismo, pero creo que no es el punto y hacer todo el paso a paso. Pero lo que sí que le diría a cualquier persona que esté trabajando con Strategic One es que intenten partir desde una búsqueda orientada o una ventaja real. ¿Qué quiero decir con esto?
hay muchísimas opciones a la hora de buscar estrategias. Y entonces, si nosotros abrimos el abanico cuando estamos buscando estrategias de trading, a medida que las combinaciones se van haciendo cada vez mayores, el overfit o el sobreajuste o la capacidad de encontrar una estrategia que puede tener una curva bonita, pero que en real no funciona, es cada vez mayor. Entonces, ¿qué es una buena práctica? Una buena práctica es hacer un trabajo previo y decir, ok, ¿qué patrones están funcionando realmente y que tienen una base detrás? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el oro, ¿no? El oro tú entras el viernes, compras el viernes y sales el lunes y hay un patrón detrás y es que hay un sesgo que al final los fondos se cubren comprando para estar cubiertos durante el fin de semana. Entonces, si tú haces eso, ya ves que tiene cierta ventaja estadística y sabemos que eso funciona. Ahora bien, eso en bruto no tiene sentido. No tiene sentido que todos los viernes estemos comprando y todos los lunes estemos vendiendo. ¿Por qué? Porque se puede refinar mucho mejor la entrada y se puede construir una estrategia o un sistema de trading a través de eso. ¿Cómo? Pues aquí sí, con una herramienta como puede ser Strategic One, que esto lo hace muy bien, con esa ventaja ya de entrar el viernes y salir el lunes, lo que puedes hacer es crear esa estrategia final ya con su stop loss, con su take profit, con su filtro, una estrategia final que cumpla una serie de requisitos y que sea robusta y que al final pues se basa en esa ventaja original. Pero sobre todo el flujo de trabajo pasa por ahí. Eso lo llevamos haciendo años dentro de la comunidad. Lo hago para mi operativa, para nuestra gestión y también lo hacemos dentro de la comunidad de trading algorítmico de la Citi. Es algo que hago muchísimo hincapié y nos centramos básicamente en eso, en compartir esos patrones previos y en ofrecerlos a la comunidad para que las personas solo se centren en poner el foco en aplicar, aplicar, aplicar. Ahora hablamos y nos preguntan sobre la filosofía de crear un portfolio óptimo. Aquí tengo que decir que depende de lo que para cada uno sea un portfolio óptimo. Un portfolio bien diversificado sería aquel, desde mi punto de vista, que bueno, que ya lo sabemos con esto del trading algorítmico, que al final explote, como te decía anteriormente, diferentes patrones, diferentes ventajas y a su vez también esté en diferentes activos. Eso es muy importante porque diferentes activos, diferentes ventajas en el mercado. Tenemos entonces pues entradas y salidas diferentes. Pero también en la gestión del portfolio a la hora de asignar los pesos, nosotros tenemos una herramienta propia para hacerlo, porque en función a las características de cada sistema, nosotros asignamos un poquito más o un poquito menos de riesgo a cada uno de los sistemas, porque lo que intentamos es que el portfolio sea lo más estable posible y para ello pues asignamos una serie de criterios para rebalancear esto. ¿Y con qué objetivo lo hacemos? ¿Para maximizar el retorno? No, no hacemos solo para maximizar el retorno, sino también tenemos en cuenta el riesgo y concretamente nos gusta medirlo con el VAR y sobre todo con el Conditional Value at Risk, que es una métrica que nos gusta mucho también para todo esto de los portfolios y tenemos nuestro estilo propio a la hora de construir el portfolio y a la hora de rebalancear los pesos para tener una curva lo más estable posible y aplicar en base a esto. La siguiente pregunta me parece que está muy bien formulada y es si estoy utilizando las estrategias con la optimización de Strategic One o si por el contrario tengo un criterio propio. Realmente no uso la optimización como tal, no optimizo normalmente. Lo que pasa es que cuando nosotros buscamos estrategias en Strategic One, aquellos valores que nosotros ponemos random y aquellos valores que buscamos a través del software ya es una manera de optimizar. Entonces, se podría decir que indirectamente sí que optimiza así, pero no me centro en buscar aquellos valores o en aquellos parámetros que dan los mejores resultados, sino que intento buscar aquellos valores que son más estables y que pueden llegar a generar mejores resultados en el futuro. O sea, no escojo las mejores curvas, no escojo los parámetros que son muy sexys para mi portfolio en backtest, sino que intento centrarme en aquellos valores que pueden arrojar mejores resultados en el presente y en el futuro. Hablamos de drawdown ahora y nos preguntan que cuál es el enfoque para superarlo y mantener la confianza en los robots. La verdad que estás teniendo temas muy interesantes de operativa. Mira, no hay mejor confianza que saber exactamente lo que estás aplicando. Cuando antes hablaba de ventajas, cuando antes había, o sea, es importante saber la lógica de tus estrategias, no buscar por buscar y obtener resultados de sistemas
que no sabemos muy bien qué están haciendo y que a lo mejor están, pues no sé, creados de una manera que son como caja negra. Entonces, cuando tú entiendes los patrones de cada uno de los sistemas, eso se genera una confianza porque tú estás aplicando algo que lleva muchos años ahí fuera que está funcionando. Y eso tú lo interiorizas y con el tiempo, con las semanas, con los meses, tú ya sabes cómo funcionan los sistemas. Eso te da cierta confianza, ¿no? Entonces, cuando viene un drawdown, lo primero que hacemos es verificar si el patrón se ha roto o no se ha roto. Si el patrón se ha roto, lo que hacemos es que desconectamos o ponemos en cuarentena esos sistemas que vienen derivados de esa pauta. Si por el contrario no se ha roto o no está mermado el patrón y sigue funcionando, pues no lo hacemos. Entonces, hay que tener, o sea, hacemos más cosas dentro de un drawdown, pero a grosso modo eso es lo más importante, es cuando viene un drawdown, si tú no sabes o has creado sistemas un poco, por así decir, a lo loco, es muy fácil que te ponga nervioso, es muy fácil que no sepas qué hacer, ¿no? Pero si tú sabes cómo están creados los sistemas, si sabes cómo se comportan, es muy fácil identificar qué está fallando, qué puede estar fallando, desconectar y tener siempre un plan B, eso siempre, para tu operativa. Y sobre todo, siempre lo digo, ante un drawdown, mantener la calma y hacerlo lento, ¿no? Al final, esto se aprende con experiencia y lo que habría que decir aquí es que yo lo que he aprendido es, viene un drawdown, no intentes correr, no intentes ir muy rápido, sino todo lo contrario, tranquilidad. Eh, Ahora es cuando hay que mantener la calma y sobre todo tomar este tipo de decisiones en base a un plan que tú ya tengas de, como te decía, ver y detectar qué está fallando, qué no está fallando y si no está fallando y simplemente es parte de una racha, se mantiene. Si está fallando porque se ha roto una pauta, hay que tomar decisiones. ¿Existe alguna fuente de conocimiento que le recomendaría a otros traders? Pues claro que sí, existen muchísimas fuentes de conocimiento ahí fuera. Es verdad que cada vez más la información es tal que es difícil filtrar, pero yo al final he aprendido mucho de cosas tan básicas y tan antiguas. Me gusta leer libros que se publicaron hace años o documentos o estrategias que se publicaron hace años. ¿Por qué? Pues eso es muy sencillo y me gusta, y voy a citar algunos autores como Larry Williams, Andrea Anger, para mí son referentes, Kevin Davey, son referentes dentro de la industria e incluso cualquier estrategia que esté publicada hace unos años. Y esto es muy sencillo porque si esa estrategia se publicó hace unos años y tú le haces un retest ahora, que eso se puede hacer de manera muy sencilla en Strategic One, y ves que la estrategia sigue funcionando, esa es una prueba muy buena para ti, para saber que aquí puedes tener un patrón que es rentable, porque esto se publicó hace años y esto pasa mucho, ¿no? A veces se publica algo hoy y te das cuenta que cuando han pasado 6 meses no es rentable, sino a lo mejor alguien se ha buscado una estrategia, pero esto en el mercado real, pues te das cuenta de que no es rentable, ¿no? O que ha dejado de funcionar simplemente, pero si alguien publicó una estrategia hace unos años y sigue funcionando, es algo muy bueno y es un buen indicativo y es un buen lugar, o sea, es una buena herramienta o es una buena estrategia para empezar a construir tus propias estrategias a partir de ese patrón que estás viendo en esa publicación que has encontrado. Me preguntan lo siguiente, ¿algún consejo para evitar haciendo trading algorítmico? Si tuviese que decir un consejo es no obsesionarte con crear estrategias que únicamente sean muy rentables en backtesting, como te decía anteriormente, y sin tener muy claro qué es lo que hace esa propia estrategia. Centrarte en intentar siempre, da igual los parámetros que tú pongas, para que la curva vaya para arriba y te entusiasme, y esto yo lo entiendo porque al principio es así y lo único que queremos es intentar aplicar cosas que sean súper rentables y por supuesto al final nosotros aplicamos cosas que son rentables y que son muy rentables, pero el objetivo o el fin principal no es ese, es céntrate más bien en crear sistemas o estrategias que sean robustas. ¿Y qué quiero decir con que sean robustas? Que al final no dependan de un parámetro en concreto. Es decir, si tienes una media de 200,
tiene que funcionar bien tu estrategia con una media de 202, con una media de 198, con una media de 204, con una media de 196. Debería de funcionar. A lo mejor no tan bien, pero debería ser rentable. Entonces, no te centres tanto en encontrar algo súper concreto que es muy rentable, pero cuando se altera un poco las circunstancias deja de funcionar. Cuanto más cambie esa circunstancia y la estrategia se mantenga arriba y sea rentable, mejor. Céntrate en encontrar ese tipo de patrones porque es lo que va a marcar la diferencia en el mercado, porque el mercado cambia y es bueno que las estrategias se puedan adaptar a esas circunstancias y puedan llegar a ser rentables en real, que al final es lo que queremos. No queremos ser rentables en backtest, sino queremos ser rentables en el mercado real. Además, me preguntan una recomendación que creo que lo he dicho en la pregunta anterior, que me ha adelantado quizás, y es en qué centrarse, ¿qué le diría en qué centrarse en los traders algorítmicos? Pues lo que te diría que te centrases es en encontrar esas ventajas que son rentables y sobre todo en la parte de flujo de trabajo y en el riesgo. Eso es lo que te diría que te centrases. Veo mucha obsesión ahí fuera sobre, esto es una opinión totalmente personal y sesgada y es propia, no quiere decir que sea la realidad o no, eso es algo que he visto con muchísimas personas y que veo compartiendo opiniones y demás, y es que hay como dos corrientes, una corriente que de intentar obviar muchas cosas que puedan llegar a ser importantes y otra es como intentar complicar mucho otras que apenas dan retorno. Y te puedo poner un ejemplo, es intentar centrarse en algo que a lo mejor la diferencia va a ser un 0,5% anual y echar muchísimo, o sea, echar días, semanas y meses en eso, dedicar tiempo en eso. Y al final, bueno, pues sí es importante, pero no es lo más importante en este periodo de tiempo. Lo más importante en las primeras semanas o al comienzo de la carrera de un trader, incluso más avanzado, es intentar ser rentable y luego ya afinar cosas. Puedes afinar pequeñas cosas, pero sobre todo al principio eso van a ser detalles. A lo mejor va a marcar la diferencia un 0,5, un 1%, pero al comienzo, como te decía anteriormente en otra pregunta, la regla esta del 20-80, pues es que es tal cual. O sea, si tú haces los básicos, eso te va a dar casi la mayoría de resultados. Entonces, céntrate en eso, paciencia, trabaja con intención, céntrate en personas que ya tengan resultados. Es importante que tomas como referentes a personas que tengan resultados, que lo puedan demostrar también. Y nada más, espero que alguna de estas respuestas pues, te haya servido y, oye, pues al menos lo he intentado. He intentado no ser demasiado aburrido, no extenderme demasiado en las preguntas porque al final esto es un vídeo y no quiero que quedase tostón, no quiero que quedase muy pesado. Y nada más, si quieres encontrar más contenido sobre trading algorítmico, pues pásate por mi blog, te dejaré abajo el enlace, o por mi canal de YouTube, que también estoy por ahí compartiendo contenido siempre que puedo. Y gracias por ver este vídeo. Un abrazo a toda la comunidad de Strategic One.